como les dije ayer, han ocurrido ciertas cosas en las últimas horas, de los cuales Proyecto Dignidad ha sido protagonista. Y pudiera ser cuesta arriba, pero yo creo que al final del día van a tener un logro ahí, más allá de lo político. Así que hablaremos con Nilda Pérez Martínez dentro de unos minutos también para ver cuál es la estrategia en esas dos vertientes que en las últimas horas se ha destacado la colectividad. Pero continúa la saga. Esta serie de Netflix tiene más episodios. Y ayer estuvo aquí nuevamente con nosotros a través de la vía telefónica la senadora Nitza Morán Trinidad. Y subí a través de Nación Z, de la cuenta de Nación Z en Facebook, la entrevista completa de ayer con la senadora Morán Trinidad y unos pedacitos, ¿verdad? Unos minutos de la conversación que tuve con ella. Y también la conversación que tuve con el presidente, o el portavoz más bien del Senado, de la delegación del Partido Popular, Luis Javier Hernández Ortiz. Todo esto tiene que ver con el asunto de la reforma contributiva. Y tengo información que ayer pasó desapercibida por diferentes razones. Y pudiera provocarse, como dijimos anoche en Jugando Pelota Dura, a través de una confidencia que le ofrecieron a la amiga y periodista Sid Marie Fleming, la renuncia del secretario de Hacienda en las próximas horas. Y esto pudiera tener varias razones más allá de si se ha entregado la información que ha pedido tanto Cámara como Senado. Y han dejado clarito que le falta información, que no la tienen completa y que el Ejecutivo, a través de las tres entidades que conforman el componente fiscal, no le han entregado todavía. A pesar de que habría dicho el secretario de Asuntos Públicos, buen amigo y colaborador de nuestro espacio, el licenciado Jan Peña Payano, que alguna de ellas se había entregado. Ayer, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Eddie Charbonnier Chinea, confirma que todavía no le han entregado lo que ellos pidieron. Y nos dice más en citas directas. ¿En dónde? Fue a bailar a la Casa del Trompo. Fue para la Fortaleza, Eddie Charbonnier, al saludo protocolar, claro que sí. Y desde allí, antes de darle la mano a la gobernadora, dijo varias cosas. Y voy para allá ya mismo porque todo esto tiene que ver nuevamente con quizás una molestia que tiene el actual secretario de Hacienda, el licenciado Ángel Pantoja. ¿Y a qué obedece esto? Pues mire, que para los que no se han enterado, el 31 de enero a las 12 de la noche, entiéndase entonces el 1 de febrero, comienza la temporada de erradicación de planilla. Usted, empresario que me escucha, tiene que entregar las 480 y las W2. Esa es la fecha límite. ¿Y qué se supone que pase el sábado a las 12:01? Que alguien en el Departamento de Hacienda le dé un botón y pueda abrir la erradicación. Y usted que me está escuchando, empleado, empresario por cuenta propia o cualquiera de las vertientes que existen, usted pueda cumplir con su responsabilidad contributiva y que el gobierno, con la reglamentación y la legislación vigente, no la que está por aprobarse quizás, usted pueda satisfacer su responsabilidad contributiva si le toca pagar o reclamar su reintegro. Que si se aprueba la reforma contributiva como está actualmente, pudiera no tener derecho a él o tener una cantidad reducida. Y mucha gente va a correr para el portal de Hacienda a radicar su planilla para asegurarse que ante los tiros que existen puedan reclamar su reintegro tal cual lo han computado de acuerdo a los ingresos que tuvo hasta el 31 de diciembre del 2025. Fácil. No hay que ir a Harvard, no hay que tener 3 doctorados para entender esto.
hay una reglamentación, no solamente contenida en leyes, sino en reglamentos, cartas circulares, órdenes administrativas, órdenes ejecutivas, que inciden sobre este y marcan y determinan cuáles son las reglas del juego. Al punto de que uno de los titulares de prensa hoy en los periódicos principales de prensa escrita, que como ya todo esto se hace a través de el vehículo digital y uno entra a la página de Hacienda y aunque tengas todos tus números en papel, eso va por la vía electrónica. Y hay unos proveedores de software, mire, de aplicaciones, de programas, donde usted entra la información y le hace los cálculos automáticos. Como cuando usted hace una forma de Excel, del programa de Microsoft. Usted sabe que la columna A suma en la línea 35, me lo estoy inventando, ¿verdad? Y hay unos cálculos que se hacen y unas fórmulas que se le ponen a esos blancos, ¿verdad? A cada uno de esa información que usted va a llenar para que sume, reste, multiplique o haga lo que tenga que hacer, saque por ciento, lo que sea. Pues esas compañías que se dedican a hacer y a mantener en vigencia esos programas han dicho y le dicen a la prensa escrita que ellos van a hacerse como si el proyecto no se hubiese erradicado y que van a continuar adelante con la temporada contributiva como si ni tan siquiera se estuviese discutiendo lo que se ha presentado mediante el proyecto de la Cámara 1014 o el 912. Pero como sí ya se aprobaron algunas cosas, como es el aumento de las exenciones en las cuentas de retiro, la famosa IRA, y también lo que tiene que ver con la ganancia de capital de cuando usted vende su residencia principal, eso sí ya lo han incorporado. ¿Y qué es lo que se supone que pase con esas compañías que hacen esos programas? Pues mire que durante el mes de enero, que ya está a punto de acabarse el sábado, usted vaya para allá y le digan, estos son los cambios, cambiamos esto en el reglamento, hicimos estas órdenes administrativas, tenemos estas cartas circulares, cambiamos esto, esta es la modificación, tienes que entonces ir a la columna C con la línea 135 y cambiar en tu programa para que sea consono con lo que se aprobó. No va a dar tiempo para eso. Y por tanto, clarito, uno de los principales proveedores de esos programas nos deja saber que ellos se van a olvidar de que está habiendo esa discusión y van para adelante con lo que hay a la fecha. Porque durante el mes de enero esas compañías intercambian información con el Departamento de Hacienda. Y le dice, mira, conforme a lo que tú aprobaste en el cambio de ley, nosotros hicimos los cambios. Vamos a tratar un ejemplo. Vamos a coger lo que se ganó Eduardo el año pasado y vamos a ponerlo en los diferentes, a ver si cuadra con lo que se supone que sea. Y hacen unos ejemplos que se llama modelaje. ¿Qué es lo que está pidiendo Eddie Charbonnier? Lo que está pidiendo Migdalia Padilla. Déjame ver el modelaje de cómo si tú reduces la tasa contributiva de contribución sobre ingreso, se te va a afectar el recaudo, ya sea por el IVU, porque la gente va a comprar más, qué sé yo. Todos los cambios que puedan surgir están pidiendo unos ejemplos que no tiene que ver con cuando alguien se sentó a escribir el proyecto. Esos modelajes y esos ejemplos deberían estar a la mano. Desde que el comité contributivo, la gobernadora le dijo, denle para adelante, vayan trabajando con esa reforma. Desde ese entonces, hace un año, se está trabajando en esos modelos. Y claro, esos impactos son especulativos. Entonces, no es que haya que compilar, licenciado Peña Payano, esa información. Orlando Rivera Berríos, no es que hay que compilar nada. Porque usted muy bien dijo ayer en Jugando Pelota Dura, director de OGP, que la información era pública y se encontraba en los récords del Departamento de Hacienda. ¿Qué hay que compilar de qué? ¿Le dijo al legislador, vaya y búscala? No, le toca a ustedes.
porque ustedes son las herramientas de política pública del gobernador o gobernadora. Y si tú me dices que vamos a cambiar esto, le tienes que probar y convencer al legislador mediante data fehaciente, con documentos y números creíbles, que le den protección al legislador, vamos a llamarlo como es, para que cuando vaya alguien a quejarse, que le duela que eliminen una exención o que le eliminen algo que antes le beneficiaba, él o ella pueda decirle, mira, es que cambiamos a esto, que sí, a lo mejor 3,000 personas se beneficiaban de eso, pero con este cambio hay 300,000 que estamos impactando positivamente. Muchos, poquitos, ¿verdad? Y eso es lo que busca el legislador a través de este pedido a las agencias. Dame carne para yo poder justificar, emitir mi voto a favor de lo que tú quieres hacer. Aquí hay gente conformando esa política pública con muchos años de experiencia, con conocimiento legislativo también. Y es por eso que he dicho todos estos días y me reitero. Esta información que está pidiendo Cámara y Senado era predecible de que la iban a solicitar. No se presentó en la vista pública, en ninguna de las vistas públicas que ocurrió en Cámara ni en Senado. Por eso es que se les pidió, por eso es que accedieron a presentarla 5 días más tarde. Por eso pasaron 8 días más y no se presentó. Por eso la solicitud de prórroga. Y el legislador puede pedir lo que quiera. Usted le puede decir, mira, yo no tengo eso. O está en manos de otro ente. Lo que no puede es anegarse a proveer la información. Y eso está más que resuelto por los tribunales. La prerrogativa del legislador es amplia y puede meterse en asuntos inclusive donde no hay ley o donde no hay jurisdicción, pueden pedir la información que quieran. Mínimamente, ¿saben por qué? No para hacer un proyecto de ley, no para hacer una resolución, no para cambiar partidas en el presupuesto, simplemente para informar a la ciudadanía, para que cuando vienen a programas como este se sienten ahí y digan la data que yo he obtenido, aunque no se vaya a regular, aunque no vaya a haber un proyecto de ley, una de las partes importantes, una de los desempeños importantes que tiene el legislador o legisladora es informar al país, así también como el gobernador o gobernadora de turno. Por eso es que ustedes lo ven en los programas, en horas laborables y no pasa nada, nadie levanta bandera sobre eso. El trabajo del legislador o legisladora no es estar en la oficina atendiendo público, es parte de. Es muy complejo. Tienen que trabajar en sus distritos, tienen que trabajar también con los pedidos que le hace la ciudadanía, atender ese público, trabajar en las comisiones, acudir al hemiciclo en el Senado o en la Cámara, acudir a las vistas públicas de las comisiones y las ejecutivas. Un trabajo muy diverso, pero necesita estar informado para todo eso y esa información debería estar en manos de las agencias del Ejecutivo. Y por eso se hacen esos requerimientos en los cuales no se han satisfecho aún. Y esa es la molestia de Charbonnier Chinea. La haga pública en una conferencia de prensa, la haga en vista pública, la haga en el pasillo del baño si quiere, en el Capitolio. Los legisladores y más los presidentes de comisión están facultados y reconocida la labor y la responsabilidad y la facultad de autoridad en ley para pedir lo que quieran. Y el Estado, y más cuando son del mismo partido, tiene que proveérsela. Si hay entidades privadas que tienen que proveerle la información y no se puede negar, ¿cómo es que una agencia del Estado, donde hay un secretario o secretaria que debería ser de la confianza del gobernador o gobernadora de turno, del mismo partido, arrastra los pies? Entonces, ¿cuál pudiera ser la molestia de Ángel Pantoja? Se verá muy chamaquito, pero el licenciado Pantoja lleva un rato allí y manejó diferentes divisiones en la agencia como subsecretario, como secretario auxiliar. Y él conoce de los deadlines, de las fechas límites donde hay que hacer cada cosa. Y sabe lo que se puede y lo que no se puede. ¿Y ustedes saben qué más? ¿Con quién trabajó? ¿Quién era su jefe? El actual asesor de asuntos contributivos del Senado, Francisco Pareja Licea, que ha levantado sostenidamente reservas, no solamente con lo contenido en el proyecto de reforma contributiva,
sino también con lo que contiene el presupuesto, que está próximo a hacerse también y que depende de los recaudos que haya para saber si ese gasto de 13.900 millones, que viene culminando siendo 32.000 cuando le añaden los fondos federales, se puede o no, y si va a ser impactado. O sea que si no le quieren proveer la información a Migdalia Padilla y a Eddie Charbonnier para propósitos del proyecto que quieren defender y quieren que se pase intacto sin que se le mueva un punto o una coma, se lo van a tener que proveer para la redacción y para conformación del presupuesto. Y lo van a tener allí en las próximas semanas y meses. Hablando del presupuesto de la agencia, nuevamente el componente. Y todavía seguimos sin mirar para la Junta, porque a mi juicio, y se los digo sin que me queden, les voy a decir varias cosas que ya sé y les auguro que va a pasar. El asunto de la Junta de Supervisión Fiscal todavía no está resuelto. Y me parece que no es que se quiera esconder, pero no se quiere dejar muy claro que las conversaciones que se debieron haber tenido con la Junta de Supervisión Fiscal, desde las recomendaciones del Comité Contributivo hasta cuando alguien se sentó a redactar ese proyecto, no se han tenido. Y otra cosa que no se quiere divulgar o dejar claro es quién es el padre putativo de la eliminación de las exenciones de IVU y arbitrios de las placas solares y de los carros híbridos eléctricos. Y mediante la documentación que está pidiendo Cámara y Senado, eso se está pidiendo. ¿De dónde surgió esa idea? ¿Fue una recomendación del comité? ¿Fue una exigencia de la Junta de Supervisión Fiscal? ¿Quién entregó eso que se conforma en una carga contributiva? No la queremos llamar impuesto o arbitrio. Es una carga adicional, el cual hoy a las 5:17 de la mañana el contribuyente no tiene. Y que si se aprueba como Fortaleza envió el proyecto, ya no tendrían. Y habría que pagar adicional, la cantidad que fuera. Y eso es una carga sobre cierto sector que compra carros híbridos eléctricos o que pone placas solares. Sencillo, sencillo. ¿Qué más les auguro que va a pasar? Hay una cosa que se implementó en el año 23 y que tuvo vigencia en el año 24. Y que tenía un nombre, mano, bien difícil hasta de pronunciar, porque a cada rato, hasta yo que escribo sobre eso bastante, me da trabajo decirlo. El incentivo reintegrable. Mira, lo dije ahora sin trastabillar. ¿Qué es eso? Es un parcho. Y eso es lo que va a terminar pasando aquí por lo acelerado o lo cerca que estamos del comienzo de la fecha de erradicación de contribuciones sobre ingresos. ¿Y qué es ese parcho? Es decir, como no tenemos la cantidad que me va a pedir la Junta, que sea recurrente, que me pueda ahorrar, que pueda comprobar que todos los años voy a tener esas cantidades disponibles para pasárselos en alivio al contribuyente, yo me voy a concentrar en este año. Como este año sí logré un exceso de recaudo y tengo unos milloncitos ahí de más, vamos a convertirlo en un crédito para todos o para algunos de los sectores. Ese es el alivio el cual se atribuyó la gobernadora en los billboards y en las páginas completas del periódico y la prensa digital. Eso va a ser suficiente para provocar la viabilidad política de la gobernadora para la reelección en 2028. Eso es suficiente para decir cumplimos. Yo me sospecho que no, a menos que en los próximos meses se comience a trabajar una reforma contributiva de verdad. Así sea, una revisión solamente de las escalas y de los brackets contributivos de acuerdo a lo que usted se gana cuando va a radicar planilla. Sin mirar más nada. Que hay que mirarlo, porque la tasa contributiva de las corporaciones y los arbitrios de los carros están creando un problema brutal que va a afectar el recaudo y todo el mundo aquí lo sabe, inclusive la Junta de Supervisión Fiscal. Así que más allá de las tasas contributivas, de los brackets, las escalas, de acuerdo a lo que usted se gana y la carga contributiva que se le impone, ya sea para reintegrarlo o para otra cosa, lo que va a ocurrir, escúchenme bien, se los dije a las 5:20 de la mañana. Antes de que otros, como tienen anuncios por ahí de que dice que la mañana empieza con ellos, pero todo empieza aquí, inclusive toda esta discusión, aquí en Nación Z.
lo que va a ocurrir es que van a parchar para este año para que el sábado puedan empezar la gente a radicar sus planillas. Y escúcheme bien, la figura del crédito reintegrable es lo que hay. Todavía tienen que pedirle permiso a la Junta. Así que quizás es lo que puede haber para propósitos de decir, mira, te dimos un alivio, vamos a trabajar más adelante. Pero es que todas estas desavenencias que no quieren ver como controversias o como guerra, ¿verdad? Porque no hay guerra y somos un equipo. Evidentemente, no se están dando solamente, como les decía ayer, con la reforma contributiva. Está habiendo reservas de los proyectos de fortaleza, de todos los que se han presentado últimamente. Ya no son las confirmaciones. Ya no es que no se siguió el consejo y consentimiento cuando se iba a nombrar a alguien para que el Senado lo confirmara. Ya es que tal cual los proyectos vienen de fortaleza, no han sido consultados previamente. Y puede haber consulta y puede haber consulta. Porque yo me puedo sentar y le digo, Eduardo, ven para acá, que vamos a hacer un contrato tú y yo. Y lo que va a contener el contrato en el artículo 1 es esto. Y yo no llevo el contrato en la mano. Y Eduardo no puede ver por escrito qué contiene eso. Yo estoy seguro que antes de firmarlo, antes de brindar su aprobación, su consentimiento al cambio en política pública, ese legislador, ese presidente de comisión, ese presidente de cuerpo, quiere ver el blanco y negro donde están los puntos y las comas, a ver si lo que me dijeron y lo que hablamos en la reunión es lo que está ahí por escrito. Y parece ser que en las instancias en que esto se ha dado, el proyecto por escrito o los proyectos por escrito terminan siendo otra cosa rara distinta. Y esa es la molestia de sus legisladores, gobernadora. Y eso es lo que está trayendo estas controversias entre el Ejecutivo y Legislativo. Lo que se dice en esas reuniones previas a la presentación del proyecto no termina siendo lo que está ahí por escrito. Y ahí tiene las consecuencias. Como dice uno de mis queridos mentores, Kiko Tolmo, nohabloclaro.com. Y entonces no se pueden molestar cuando el legislador le dice, pero ven acá, me radicaste algo que no fue lo que me dijiste, o algo distinto, o eso no me lo habías incluido ahí. Como la eliminación de la exención de IVU y arbitrio en las cosas solares. Eso no se había hablado y de momento apareció en el proyecto ahí y se le tira la papa al legislador para que bregue con eso. Pero ven acá, ¿y de dónde salió eso? Justifícame. Dime a quién se le ocurrió. Dime si fue el comité, si fue quien se sentó a radicarlo en Fortaleza o si fue una exigencia de la Junta de Supervisión, como parece que dijo la gobernadora. No se pueden molestar con el legislador. El legislador está ejerciendo su prerrogativa, igual que la que usted ejerce, gobernadora, cuando le veta medidas que han tenido nada más y nada menos que unanimidad en el voto legislativo. A esta serie le faltan capítulos. Ha habido muchos, ha habido expresiones. Tanto Nitza Morán como Edith Charbonnier quieren dar por terminado la controversia porque al final del día lo que existe aquí es un nohabloclaro.com de fortaleza para con el legislativo. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Mire, no es que quiera ser hostil, no es que me crea que soy el más que sé. Es que 23 años de experiencia en la Asamblea Legislativa, en gobiernos compartidos como cuando empecé, el que vivimos el cuatrienio el año pasado, los que me conocen bien saben y sostengo todo el tiempo, soy un institucionalista. No deben sufrir las instituciones por las aves de paso que las dirigen o que dictan la política pública en el momento. Y he sido un facilitador, como lo hice en el cuatrienio pasado, para que el gobierno funcione cuando son de partidos distintos. Y a eso es hacia donde nos debemos orientar, para que haya fluido, ¿verdad? Para que haya un proceso fluido y que no se interrumpa. Porque al final del día esto afecta los servicios que se le dan a la ciudadanía. Y peor aún, causa un efecto disuasivo como el que se informa hoy en la prensa escrita en la portada.
que se nos está yendo la gente, que la manera de vivir y el estilo de vida que beneficia a algunos privan a muchos de ciertas condiciones necesarias de calidad de vida que la buscan en otros sitios y que no regresan. Y eso incluye muchas cosas. Salud, seguridad, educación, todos los temas principales de los cuales se habla en las campañas. En las campañas políticas cada 4 años. Cuando de momento van como si no pasara nada. Aquí no pasó nada. Esta es mi idea. A pesar de que mi partido estuvo anteriormente y no se hizo. Pero esto es lo que vamos a hacer ahora. Y va la gente, sí, se va a lograr. No quiero ser pesimista, ¿verdad? La política es aspiracional. Y como el libro dice, se hace campaña en poesía, pero se gobierna en prosa. Porque cuando te confrontas con la realidad, es muy bonito ponerlo en el papel y ir a los debates y esto es lo que vamos a hacer. Hay gente que lo ha detallado el día 1, el día 2, el día 3. Después termina siendo una realidad distinta porque las propias herramientas que tenías pensadas son tus principales opositores. Le ha pasado un montón a todos los gobernadores le ha pasado en un renglón u otro. Y el problema es que casi todos los programas de gobierno, me atrevo a decirles, contenían algún tipo de línea, les dedicaban espacio a promocionar de que hubiera mayor población, de que hubiera más nacimientos, porque ahí vemos cómo quedaron los colegios, cómo quedaron muchos servicios indirectos que tienen que ver con los niños particularmente. Pero si no les vamos a dar calidad de vida, entonces ¿para qué? Si los tenemos que ir a rescatar de un matres podrido, con pulgas, garrapatas, animales, a niños de 2 meses que los dejaron solos. ¿Qué clase de país queremos construir? Hay cosas que hay que atacar primero. Pero es que eso no deja votos, Eddie, eso no es sexy. Porque los niños no votan, mínimamente. Hay cosas que todo cuesta. Hay cosas que cuestan más. Y hay cosas que no necesariamente son visibles, pero mejoran la calidad de vida. No todo puede ser edificios, carreteras y construcciones faraónicas. Hay cosas que se hacen que impactan a muchas personas y que a veces son hasta difíciles de comunicar. La gobernadora lo admitió este último año, el reto de ellos en comunicar. Eso de los vales de vivienda que se dieron, no los vales, los títulos de propiedad, porque son cosas que individualmente marcan, pero no necesariamente en el colectivo. Te hacen una carretera nueva, con 4 o 5 carriles, mejoran el alumbrado público. Ese se ve, pero si te ponen un tubo para mejorar el acueducto, te sigue llegando el agua a tu casa, pero tú piensas que nadie está trabajando ni está haciendo nada. Esa es la realidad. Y como todo esto cuesta, salgan y hagan sus apuestas a ciudadanía, esa baja en población tiene otra vertiente. Aquí muchos de los fondos federales que se reciben por fórmula de participantes. Surge una situación muy particular que ayer les detallé un poquito, pero quería traer a la protagonista porque hay 2 estrategias legales, las 2, de Proyecto Dignidad para propósitos de reclamar gastos públicos del gobierno. Tienen ese denominador común. La primera, en el asunto de los anuncios de la gobernadora, de reclamo de compromisos cumplidos, pago con fondos públicos. Y los primeros valientes que fueron a una entidad a reclamar esto fue Proyecto Dignidad. Y lo desestimaron, pero vienen otras estrategias en camino. En la línea telefónica, la buena amiga Nilda Pérez, presidenta de Proyecto Dignidad. Buenos días, Nilda. Bienvenida. Buenos días, Eddie. Aquí tempranito, tomando café. Agradecido de que estuvieras con nosotros a estas tiernas horas. Nilda, esta estrategia ante la oficina del comisionado electoral
es desestimada porque aquí no hay campaña electoral, no hay fondos de campaña, pero siguen siendo fondos públicos. Y una de las cosas, que anuncian que contemplan al no ser ese el foro es acudir ante las autoridades federales. Explícame un poquito esto. Pues mira, recibí la carta del Contralor Electoral desestimando la querella por dos razones. Una, porque no seguí el procedimiento del artículo 10.006 del formato de presentar querella, que tiene que ser juramentada. Ok. Y o otro, del conocimiento propio y personal, quizás. Sí, exacto. Okay. Aunque nosotros enviamos screenshots y fotos de los billboards que están alrededor de la isla, y anuncios, ¿verdad?, que han salido en los periódicos. Pero la otra parte de esa estimación, que ellos no tienen jurisdicción, ya que ellos entran en esa materia en el año electoral, en la veda electoral, okay, de que no se pueden utilizar fondos públicos. De la única forma ellos me mencionan que podría ellos ¿verdad?, tener jurisdicción es que yo presente evidencia que de los fondos públicos estatales se han hecho transferencias a la cuenta de banco del partido o del comité de campaña de Jennifer. En ese caso, ante esa desestimación, pues nosotros estamos evaluando otro foro, como lo es lo que es el Contralor de Puerto Rico como tal, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General, y obviamente, ¿verdad?, auscultar la posibilidad de si esto puede llegar a los foros federales. Nosotros nos basamos en la querella que presentamos en una determinación que dio el Tribunal Supremo de Puerto Rico en un caso que se vio en el 1995 del PPD, Partido Popular Democrático, versus gobernador Pedro Rosselló. En ese entonces ellos de la estrella. Exacto, ellos reclamaron que el gobierno actual de ese entonces no estaba utilizando fondos públicos para resaltar la imagen y se podría confundir con un anuncio político partidista porque estaba haciendo promesas de campaña, utilizando eslogan de campaña y utilizando ¿verdad?, logos de agencias. En ese caso, el tribunal determinó que la Constitución de Puerto Rico exige neutralidad absoluta del Estado en asuntos políticos partidistas y que ningún ciudadano debe verse forzado a costear con su dinero la promoción de promesas de campaña a la exaltación de la imagen política de un funcionario electo. Y aquí estamos viendo lo mismo. La gobernadora, todos sabemos que está maltrecha su imagen por el mal año, el mal comienzo que tuvo en su rol de gobernadora, en un año fatal donde todas las encuestas la ponen con nota de F por el piso, y ella ha tratado, utilizando los fondos públicos, anuncios para resaltar su imagen. Mira, yo estaba hace unos días atrás por el área de oeste, y toda esa número 2 de Ponce a Mayagüez estaba rotulada con los billboards. No había un billboard que no tuviese la cara de la gobernadora. Nilda, no obstante, el año pasado se habría llevado un caso similar con el eslogan aquel de haciendo que las cosas pasen por Pedro Pierluisi, y no tuvo éxito tampoco, y era casi año de campaña, estaba más cerca. Te pregunto si tomaron eso en consideración y también si han solicitado el costo de cuánto ha sido todo este tipo de campaña digital y escrita, en prensa escrita, que la gobernadora ha llevado a cabo. Pues mira, estamos en esa investigación de identificar los costos para, ¿verdad? Ahora con la enmienda de la ley de transparencia, pues se nos hace un poco más difícil conseguir realmente el presupuesto que se está gastando del Ejecutivo en estos anuncios, pero sabemos que son miles largos. Y sí, le estamos evaluando toda la estrategia legal de cómo entonces nosotros podemos llevar a cabo esta querella que sea exitosa ante los foros pertinentes. Ese último dato me parece que es súper importante, ¿verdad? Porque hiere la retina y el tímpano. Tengo que pausar, Nilda, pero cuando regrese quiero entonces ir al asunto de la Comisión Estatal de Elecciones porque, mano, esa sí que está complicada.
$11,000 al mes de aumento, pero no hay chavos para un partido que retuvo su franquicia electoral. Regresamos en breve. Esta es Nación Z con el licenciado y López, conversando con la presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez. Y Nilda, ¿a ustedes le cancelaron la participación o más bien el contingente de empleados y la oficina en la Comisión Estatal de Elecciones luego de que habían prevalecido en mantener la franquicia electoral con la totalidad de votos? Esto fue al tribunal. El Tribunal Supremo determinó que había que hacer eso porque no había suficiente dinero para mantener toda la plantilla. Pero vemos que inclusive la Junta de Supervisión Fiscal autoriza un aumento de hasta $11,000 anuales por empleado recientemente. ¿Cómo podemos entender esto y explicárselo al marciano? Explícame. Mira, esto de verdad es una burla al sistema democrático de Puerto Rico. Ustedes saben que nosotros llevamos unos casos desde enero del 2025, cuando la comisión incumplió con el mismo código electoral, porque se supone que nosotros nos dejaran con la oficina y el presupuesto hasta junio del 2025, porque así lo establece el código electoral. Solamente aquellos partidos que no retuvieron su franquicia, se les tenía que retirar la oficina y el presupuesto el 31 de enero, de diciembre, perdón, del 2024, que ese fue el caso de Victoria Ciudadana. En ese momento, nosotros pues llevamos a los tribunales las acciones porque estábamos reclamando que pues por mismo el código electoral nosotros teníamos derecho hasta a 6 meses más, porque ya estaba hasta el presupuesto establecido. En ese momento, ¿verdad?, la estrategia legal que siguió el licenciado Frontera, que era nuestro comisionado, fue también unirlo con una demanda de violación de derechos civiles, de derechos constitucionales de libre asociación y limitación, ¿verdad?, de representatividad. En ese momento, ¿verdad?, los primeros casos que se llevaron en los tribunales de primera instancia pues fallaron y llegó al Supremo. En el verano del 2025, el Tribunal Supremo determinó que precisamente no había el presupuesto, teniendo tomaron la decisión por una acción económica y que teníamos que demostrar que no había una violación de los derechos constitucionales de libre asociación, sino que teníamos que probar que en efecto nos estaba, ¿verdad?, afectando esa determinación con un hecho de facto, ¿no?, de cómo nos estaba limitando. Nosotros ahora mismo, de hecho, el martes vamos a tener una reunión con un nuevo abogado, porque sí vamos a seguir a darle curso a otra estrategia legal, ¿verdad? Obviamente sabemos que ya el Supremo se determinó en esa materia, pero hay otros aspectos que entendemos que son meritorios y que realmente, ¿verdad?, podemos dar la pelea legal en esa área. Pero es lamentable que nos digan a un partido inscrito que cumplió con todos los requisitos del mismo código, del mismo nefasto código electoral del 2020, y que sea la excusa económica cuando vemos que la presidenta ahora mismo tiene un FEI y una investigación, un fiscal investigándola porque se autojudicó unos bonos de sobre 74,000, si no me equivoco, fueron los bonos que se repartieron entre ella y un grupo de empleados de la comisión cuando no había ninguna disposición en ley de ellos darse bonos, y ahí a ella pues se enlió la presidenta Jessica Padilla, porque entendemos que hay una evidencia contundente de que ella le faltó a la ley. Y ahora más reciente vemos que la Junta, como tú mencionas, aprobó un aumento salarial sustancial para cada empleado de la comisión. Y yo, pero ven acá, ¿dónde? O sea, le niegan la participación a un partido, la participación democrática, en base a un código electoral que fue amañado por el partido en el poder del PNP y el PPD, porque el PPD tuvo también la oportunidad de enmendar ese código y no lo hizo. Y vemos que quieren entronarse los partidos de siempre, especialmente el PNP, con la corrupción y que nos han llevado a la quiebra y que abusan del poder y del pueblo de Puerto Rico, haciéndolo cuesta arriba de que nuevos partidos se inscriban y que puedan jugar de tú a tú
en las próximas elecciones, de que podamos tener las mismas condiciones y que el pueblo escoja, nos hacen la vida imposible, y sale todo esto a reducir de todos estos aumentos y de todo este despilfarro de dinero. Y esto llora entre los ojos de ellos. Yo le quiero enviar un mensaje al pueblo de Puerto Rico que abra los ojos, que no se deje más engañar. Aquí estamos viendo unos partidos, especialmente el Partido Nuevo Progresista, que hace una bola de humo aprobando proyectos disque conservadores cuando no lo son, pero siguen con la misma corrupción. Puerto Rico necesita dignidad, Puerto Rico necesita gente recta, gente honesta, gente que venga a sanear la administración pública en Puerto Rico y a defender el presupuesto. El dinero da cuando no se lo roban. Aquí estamos viendo un derroche de dinero. Ayer vimos la gobernadora, después de un mes, haciendo el saludo protocolar. Ella se cree una reina. Ella está allí en ¿No te Fortaleza. invitaron, Hilda? ¿No los invitaron ustedes? No me invitaron. Y si me invitan no voy a ir porque eso es una ofrenda al pueblo de Puerto Rico. ¿No habían declarado una emergencia el día anterior de contacto por la cuestión de la influenza? Hacen una declaración de emergencia que vamos a estar también bien pendientes. Porque ¿Y cómo se pega la influenza? Pues imagínate, con los saludos, los besos, los abrazos. Y aquí estamos viendo que la gobernadora está manipulando todo lo que decía doña Miriam y todo lo que decía Cucuza. Es verdad, de que ella abusa del poder, de que ella hace artimañas para ¿verdad?, tener una imagen cuando no lo es. Y el pueblo de Puerto Rico, yo entiendo que debe abrir los ojos y exigirle. Nilda, sé que tienen muy buenos abogados. Yo quizás sea un poco más distante la parte la primera vertiente en cuanto a jurisdicción federal, aunque hay anuncios y gastos en medios de comunicación, ya sabes lo que te estoy diciendo con esto, pero en el caso de la Comisión Estatal de Elecciones, aquí hay derecho al voto, aquí hay derecho a asociación, hay varios derechos fundamentales garantizados por ambas constituciones que pudieran tener que ver con esto. Yo creo que en este último de la Comisión Estatal de Elecciones, particularmente por el asunto financiero, está mucho más clara esa jurisdicción, ¿no te parece? Acudir al Tribunal Federal. Sí. Y obviamente como partido realmente es fundamental que nosotros podamos ganar y tener presencia en la Comisión Estatal de Elecciones. De verdad que es una competencia desigual, porque mientras el PNP y el PPD, que ellos son los partidos como le llaman, propietarios, porque el PIB está dentro de la comisión, pero también está limitado en algunos aspectos, y que precisamente ellos dominen lo que es la Comisión Estatal de Elecciones, que debe ser neutral, que debe ser pensada y dirigida de una forma de que de diseñar las reglas de juego en que todos los que vamos a estar participando estemos de acuerdo, que nos excluyan y que ellos determinen cómo van a ser las reglas de juego excluyendo a los que vamos a estar participando, porque nosotros vamos a las elecciones del 2028, tenemos franquicia electoral, nunca la perdimos, y que no se nos permita estar en las decisiones que nos afecten como partido, en diseñar las reglas del juego. Eso llora entre los ojos de Nila, ellos. ya para concluir, me queda un minutito. Se están haciendo acercamientos por parte del Partido Popular a diferentes figuras para que se afilien, como la del licenciado Olvin Valentín, y parece que están haciendo intentos con gente de Proyecto Dignidad también, de los que están adentro, o quizás la senadora independiente ahora. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo reaccionas a estos intentos de la colectividad del Partido Popular? Mira, los postulados del Partido Popular se distancian mucho de las creencias y los postulados de Proyecto Dignidad. El que sea de Proyecto Dignidad y que vaya al Partido Popular Democrático, pues realmente no sé en qué cree, no sé claro. en qué principios y valores los guía. ¿No lo ves consono entonces que alguien que haya militado en Proyecto Dignidad sea parte entonces del Partido Popular? Yo no Popular? Lo veo viable. O sea, yo sé que hubo un caso de un muchacho de Moca que me extraña muchísimo, que él era bien estadista y criticaba mucho a nuestro partido por no tener una postura clara estadista y republicana.
y que se vaya al Partido Popular cuando vemos que Pablo José está alineado con las posturas demócratas de los Estados Unidos, sí, claramente, mano, ciertamente. que se toma fotos con el alcalde electo de Nueva York, que con Barack Obama, o sea, que es todo lo opuesto a lo que una persona ¿verdad? Que dice ser conservadora, republicana es. Bueno. Que no sé, de verdad que yo creo que hay algunos que no toleran al PNP y están buscando la forma, ¿verdad? De cómo de alguna forma u otra quitarle el poder al PNP. Hilda, gracias son otras cosas. Gracias por tu disponibilidad siempre. Un abrazo. Nación Z con el licenciado Eddie López Atelles había anticipado. Hoy es jueves presidencial. Está con nosotros nuevamente el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Buenos días, presidente. Bienvenido. Buenos días para ti, Eddie. Buenos días para el amigo Achero, que siempre está aquí tempranito bregando. Vino blindado de la casa con con todas las herramientas. Y a toda la gente que labora aquí, por supuesto a la audiencia que nos observa a través de Tele 11 y nos escucha a través de Nación Z. Presidente, días largos, está todavía, ¿verdad? Todos tienen 24 horas, pero son intensos unos más que otros. Sin duda, hay unos que se trabajan más que otros y, ¿verdad? Ahorita hacía todo el recuento de lo que es el trabajo del legislador y que irrespectivo de que se vaya a presentar un proyecto de resolución en ley, el legislador tiene que estar informado. Claro. Porque lo que usted está haciendo ahora mismo aquí conmigo, que es comunicarle a la ciudadanía, haya votado o no por usted, uno de los desempeños, uno de las responsabilidades y que faculta la Constitución al legislador es a mantener informado a la ciudadanía. Claro, sí, Eddie, sin lugar a dudas. Hay temas que no requieren más discusión, ¿verdad? Hay temas que son tan claros que honestamente se han discutido por tanto tiempo que no requieren, ¿verdad?, más análisis, discusión o consideración. Correcto. Pero hay otros que requieren, ¿verdad?, una evaluación profunda, una evaluación sosegada, bien pensada, determinada, sustancial, determinada y documentada sobre todo. Y eso es el caso de la reforma contributiva, que sin lugar a dudas, teniendo un ente como la Junta de Control Fiscal por nuestra condición colonial, va a combatir, como típicamente lo ha hecho, las propuestas que hace el gobierno de conceder alivios contributivos o conceder beneficios al trabajador, al público o privado o al pueblo de Puerto Rico en general. ¿Y esa información de ordinario está dónde? Claro, en el Ejecutivo debe estar. Entonces, pues, todo esto de la reforma contributiva, tanto el presidente de la Cámara como este servidor, pues, queremos, sin lugar a dudas, aprobar una reforma contributiva tal cual lo presentó, ¿verdad?, nuestro programa de gobierno y lo ha propuesto nuestra gobernadora Jennifer González, pero tiene que estar documentado. ¿Por qué tiene que estar documentado? Bueno, tiene que estar documentado porque si eventualmente esto termina en los tribunales contra la Junta de Control Fiscal y nosotros estamos documentados, quizás podemos prevalecer como prevalecimos con el bono, como prevalecimos cuando no recortamos las pensiones y en otras instancias donde el gobierno de Puerto Rico ha defendido su postura documentada y ha prevalecido. Así muchos de esos documentos, decía ahorita, pudieran ser especulativos porque es una proyección o una aspiración de que ciertas cosas ocurran. A veces nosotros no esperábamos que nos diera María, no esperábamos una pandemia y eso obviamente nos movió. De la misma manera que el gobierno de Puerto Rico hace proyecciones, la Junta de Control Fiscal hace proyecciones, el sector privado, desde el comerciante más pequeño y más humilde hasta la empresa más grande que hace negocio en Puerto Rico, hace proyecciones. Y a veces esas proyecciones fallan, a veces la pegan, a veces se van por encima. Pero en esas proyecciones hay escenarios múltiples. Y lo responsable es tenerlas. Y lo responsable es tener todos los elementos que van a estar presentes en una circunstancia económica, en una circunstancia contributiva, de modo a que cada cual pueda llegar a sus propias conclusiones y trazar su ruta, ¿verdad?, conforme a la información que tiene, pero la información tiene que estar disponible. Que cuando ese ciudadano vaya a su oficina, ¿verdad?, o a la de cualquier legislador de distrito, o sea, de acumulación, le dice, pero ¿por qué tú votaste eso si eso me afecta a mí? Sí, pero beneficiaba al doble o al triple de personas. Claro. Y tienen esa, no es excusa ni justificación, claro, mira, es la realidad documentada. Nadie puede acusar, por ejemplo, al representante Edith Charbonnier y a la senadora Migdalia Padilla de querer tener un informe, digamos, blindado, con todos los datos, con todas las proyecciones, con los estudios económicos, con todos los anejos, con todos los apéndices, con toda la data que hace falta para que los senadores y representantes voten con la conciencia ilustrada y sepan lo que están haciendo y además el pueblo de Puerto Rico entienda de manera clara, porque eso es un documento público, cuáles fueron los elementos que estuvieron ante la consideración de la Asamblea Legislativa para aprobar y de qué forma aprobarlo la reforma contributiva que
se ha propuesto por el PNP, por la gobernadora Jennifer González. Yo he tenido oportunidad de observar con mucho detenimiento. Y te tengo que decir esto, Eddie, y mira, yo escucho, ¿verdad?, otros analistas, ¿verdad?, la mayoría de ellos políticos derrotados, que tienen algún trauma, ¿verdad?, por guerra, ¿verdad? Pues que hay guerra en el Senado, en la Cámara, con la gobernadora. No. Nosotros queremos aprobar la reforma de la gobernadora Jennifer González. Lo vamos a hacer de manera responsable. Lo que se puede, y lo que no se puede, no se puede. Independientemente, ¿verdad?, de todas las demás circunstancias. Pero la comunicación es buena, lo vamos a atender, lo vamos a aprobar. Diferencias de opinión habrá en un extremo u otro. Por ejemplo, en las placas solares hay una diferencia de opinión. En el tema de los vehículos híbridos y eléctricos, pues igual. Y así quizás en uno que otro detalle. Todo lo que pueda hacer una carga, todo lo que pueda hacer conflicto, ¿verdad? Pero de que queremos colaborar y queremos atender esto responsablemente, pues claro que sí. Entonces yo escucho al Partido Popular. El 5%. Esto otro. Miren, en los últimos 30 años, ningún gobernador del Partido Popular, ninguno presentó una reforma contributiva. Todos presentaron arbitrios e impuestos adicionales. Toditos. Así que no tienen autoridad moral. O sea, no vengan aquí a dar consejos y recomendaciones, particularmente menos los que estuvieron en el Senado y hoy son analistas que fueron derrotados en primarias del Partido Popular. Esos menos todavía. O sea, que engolan la voz y se quieren ver varoniles. ¿Tú sabes? Sí. Yo te digo. Presidente, le decía que yo tuve oportunidad de revisar ambos documentos. El que emitió el Senado, el que emitió la Cámara, pidiendo los documentos. Y claro, pudieran parecer un poco técnicos si uno no ha trabajado con eso o no los ve de ordinario. Pero teniendo en cuenta el contexto de que hubo un comité trabajando por un año y uno ve lo que está escrito ahí, debería ser información que tuvieran a la mano, que no hay que compilarla, que no hay que irla a buscar, y un poco frustra y molesta el arrastre de pie cuando hay un proyecto presentado ya que vino escrito de Fortaleza, que hubo un comité trabajando, que mínimamente los modelos y saber de dónde vino la eliminación de algunas exenciones contributivas no puedan proveer eso ahí mismo a la mano en la vista pública o a X días, X horas. Y yo confío que dentro del término que se solicitó se va a proveer. Sin tener que ir al tribunal. Ojalá que no. Y sobre eso el tribunal, déjame decirte esto. Yo escuché a algunos periodistas, algunos analistas que, ¿verdad?, decir, la ley de transparencia, ahí la tienen. Bendito. O sea, hay gente que son ignorantes. Yo llamé a uno ignorante y él se autodenominó bruto. Pero Eddie, mira, la ley de transparencia es una forma de que el ciudadano y cualquier otra persona interesada tenga acceso. Y la facultad constitucional que tiene la Asamblea Legislativa para requerir documentos es otra. Vaya a Wikipedia y busca pero los dos, caso del Cerro Maravilla. Ahí para los ignorantes y los que se autodenominan brutos. Pero los dos van al tribunal. Claro. O sea, los dos tienen que ir al tribunal. Pero bajo circunstancias y escenarios diferentes, claro, pero tienen que ir al tribunal. Así que, de nuevo, habrá disonancia. Entonces, usted va a escuchar, mire, amigo que me escucha a través de Nación Z y me ve a Tele 11. Usted va a escuchar los mismos analistas de siempre, los mismos políticos derrotados que son analistas, y los mismos reporteros izquierdosos de siempre, con la misma faena de siempre. Esto no se puede, aquello no, esto lo otro, esta, para aquí, y haciendo las relaciones públicas a la izquierda. Mire, los resultados. Vamos a ver los resultados. Y cuando los resultados estén operando en beneficio de la gente, pues la gente votará a favor o en contra del partido, los candidatos, el gobierno que sea, tan sencillo como eso. Yo sé que para esa gente, los populares derrotados y los izquierdosos que son analistas y periodistas y alcahuetes de la izquierda, es duro, Eddie. Tú sabes lo que estar 4 años hablando en contra del PNP, de la estadidad de nuestro gobierno y que les ganemos. Eso, Eddie, eso es bien duro, mano. Yo me imagino que yo presenté una legislación ahora para los veteranos, para darle una ayuda que merecen, y estamos trabajando el triquer para los veteranos, y Arnaldo Claudio y el equipo han estado fenomenalmente trabajando, y se los agradezco de todo corazón. De las jurisdicciones más destacadas de los veteranos Puerto y que Rico. Menos calidad de vida y beneficios Puerto Rico. Pero Arnaldo y su grupo están a todo vapor, y yo los felicito públicamente a todos y cada uno, a la licenciada que reclutamos para que los ayudara. Pues yo creo que vamos a tener que aprobar algo de eso también para esos periodistas y analistas derrotados, porque tienen un trauma que después de las elecciones y no quieren aceptar que el PNP ganó las elecciones y que la estadidad es lo que el pueblo reclama, y pues lamentablemente pues ese proyecto es un proyecto positivo, eso no lo reseñan. Claro. El proyecto de las mascotas a regañadientes, así por el estilo. O sea, y hay un montón de proyectos, el de la monetización para proteger a los niños, a regañadientes. O
sea, no quieren, el Senado ha estado presentando legislación, se presentó legislación a favor de la comunidad sorda por la compañera senadora Karen Román. Y así por el estilo hay grandes cantidades de proyectos positivísimos. Pero si bien hay esa crítica por compañeros de otros medios, de prensa escrita y digital y de radio, televisión también. Y del Valle de los Caídos. No deja de ser cierto que es un secretario o secretaria o director de una agencia del Ejecutivo que arrastra los pies o no le da la información a un legislador del mismo partido del gobernador del cual se supone mantenga la confianza. Bueno, Eddie, de todo hay, ¿verdad? Ojalá todo el mundo fuera igual de eficiente o fuera todo el mundo eficiente, responsable, comprometido. Ojalá que así fuera, ¿verdad? Y por eso es que a veces hay diferencias dentro del mismo partido, ¿verdad? Precisamente por lo que tú acabas de plantear, Eddie. Así es que, pues pero nada, no le nosotros toca vamos quizás a hacer al nuestro trabajo. gobernador o al secretario de la gobernación llamar a capítulo y decirle, mira, ese legislador es de mi partido, tiene una comisión de importancia. Y aunque no la tuviera, aunque fuera la comisión de los perros tucos. Entonces, mira, yo te voy a decir algo. La compañera Nilsa Morán hizo un planteamiento de que el compañero Eddie Charbonnier no lo reclamó en la reunión del día 10. Aquí lo hizo. Por eso, pero pues lo reclamó después. ¿Y cuál es el problema con eso? Pues ninguno. Lo importante es que tenga la información. Y lo reclamó a tiempo. Así que yo creo que, ¿verdad?, que el compañero Eddie Charbonnier está haciendo un buen trabajo, al igual que la compañera Migdalia Padilla, y la compañera Nilsa Morán, pues podrá hacer todas las expresiones que quiera, ¿verdad?, en términos de cómo se maneja la medida, y podrá hacer las sugerencias que quiera, y ella también tiene nuestro apoyo y nuestro reconocimiento por su trabajo, pero el compañero Eddie Charbonnier está haciendo lo que debería hacer, ¿verdad? Yo creo que lo está haciendo muy bien. Tiene dudas sobre cómo llegó el proyecto. No se trata necesariamente de dudas, es que si tú quieres defender un proyecto, tú quieres estar blindado. Tú eres abogado, Eddie. Cuando tú vas a ver un tribunal, un caso, tú vas preparado. Lo más posible. Con todo lo que tú puedas tener para defender a tu cliente y para combatir la otra parte, los argumentos de la otra parte. Pues de eso se trata. Lo que pasa es que en el receso, esto no se trata de quién es más cercano a Fortaleza, o quién aplaude más a Fortaleza, o quién ¿verdad?, es el más apegado a Fortaleza. Esto se trata de ser serio y responsable. Y Eddie Charbonnier y Migdalia Padilla lo están siendo, y todos los compañeros legisladores igual. Así que el que quiera alcahuetear, que alcahuetee. Pero nosotros no estamos allí para alcahuetear, nosotros estamos allí para trabajar. Yendo a esa reunión del 10, como quizás la ha habido para otras legislaciones que vienen de Fortaleza, parece que en esas reuniones o no se dice todo, o quizás cuando llega el proyecto por escrito después, no es lo que se acordaron en esas reuniones. Ese es el caso de los vehículos de todoterreno. Ese proyecto tiene problemas. O sea, entonces pretenden. Entonces ya hubo problema con el de las escoltas. Para que tengas Hay problema con la reforma contributiva. No, perdóname. Vamos a poner récord claro. El problema tuvo Fortaleza, nosotros no. Claro. El día 12 de enero, el primer día de sesión, aprobamos sin enmiendas, sin ningún cambio. Exactamente como vino de Fortaleza el proyecto de la gobernadora de las escoltas. Y lo mandamos a la Cámara. No lo tocamos, aprobado tal cual ella lo radicó. Lo pidió. Y la Cámara se lo enmendó, no fuimos nosotros. Y ahora lo mandó a comité de conferencia. Bueno, pues fueron ellos, no fue el Senado. Así que el Senado no tuvo problema. Pues vamos a decir, si hubo choque de visiones con las escoltas. Hubo choque de visiones con la reforma contributiva. Si la Cámara le introdujo unas enmiendas y lo mandó para el Senado, pues nos fuimos nosotros. Ahora los todoterrenos, y viene por ahí la reforma de los permisos. Los todoterrenos. Me parece que van por ahí también. Voy a los todoterrenos. El proyecto pretende que la legislatura le dé la facultad al secretario de DITOP a reglamentar y hacer lo que le dé la gana. Negativo. Eso no va. Olvídense de eso. Griten, brinquen, salten, láncense a la calle. Pero no puede ser. Hay que atender la legislación con seriedad. Y cuando uno legisla, y esto a veces es hasta impopular, y podría ser hasta antipático y hasta de alguna manera antipolítico, uno tiene que legislar para promover el bienestar, inclusive en las actividades de esparcimiento, de recreo, de deporte. No puede ser festinadamente que se apruebe legislación porque alguien quiere, ¿verdad?, brincar y saltar por ahí. No. Hay cientos y miles de experiencias y vivencias en la calle con este tipo de vehículos a través de las vías de tránsito, particularmente en ciertos eventos. Nosotros queremos darle el espacio, nosotros queremos ver de qué manera podemos ¿verdad?, darle un espacio que sea seguro. Jóvenes de 16 años que puedan registrar, que el secretario de todo vaya a reglamentar, que se olvide, o sea, olvídense de eso. El proyecto de los vehículos todoterrenos, porque si el comité tiene unas recomendaciones, ¿por qué no se incluyen en la ley de una vez?
Y entonces ahora vamos a darle al secretario del DITOP para que él reglamente y ponga lo que le... No. Nosotros vamos a ser responsables. Que siendo responsables a veces la gente se puede molestar, alguna gente. Que siendo serios y atendiendo los asuntos con seriedad, alguna gente se puede incomodar. Bueno, eso es verdad. Yo no cambio principios y valores por voto. Punto. Yo llegué aquí con la frente en alto. El día que me vaya, me voy con la frente en alto. Y yo no me voy a sentir responsable de que por querer complacer a un sector con el cual simpatizamos, con el cual le tenemos cariño. Yo tengo motora. O sea, y con el cual tenemos, ¿verdad?, algunas afinidades. No vamos a arriesgar ni la seguridad de ellos, ni la de los demás que no tienen vehículos como ellos. Presidente, de todo terreno. 2 veces de madrugada me ha pasado a mí, 2 veces. Yo me he tirado el paseo y le he dejado el camino a ellos por no darle un cantazo a alguien, a Jorge Suárez. Los rodearon, le dieron un golpe, ¿verdad? La motora chocó contra el carro de él saliendo del Choliseo. Pero ya le hemos tenido que dejar el canto, claro, y eso no puede ser. Claro, pero por esa gente no podemos jugar a todos. ¿De acuerdo? Por esa gente no podemos jugar a todos. Y de nuevo, nosotros aquí no estamos haciendo una fiesta para que todo lo que se mueva, hasta ponerle tablilla hasta los caballos. No. Olvídense de eso. Nosotros vamos a atender esto con seriedad. Y si se puede, buscar la vuelta para darle un espacio que sea seguro para todos los que tienen todoterreno y los demás vehículos de motor, pues lo estudiamos. Pero si no se puede, con dolor en el alma lo vamos a decir, porque es mejor herir a un amigo con la verdad que matarlo con una mentira. Hubo una vista pública en los últimos días y estuvo la policía, estuvo ACA, estuvo la oficina del comisionado de seguro. Y hay vehículos cuyo fabricante tiene que ponerle un sello engomado que dice que no son aptos. Allá voy. Para discurrir en las vías públicas. En las vías de rodaje, en las carreteras que usted y yo conocemos, mi amigo, amiga. Pues hay legislación federal que los obliga. Hay unos fondos federales que se llaman National Highway. Y hay unos fondos Highway federales también que por otro lado podrían descontinuarse para propósitos de carretera, mantenimiento, etcétera, en Puerto Rico. Pues eso no lo vamos a tirar por la borda por meramente complacer a alguien. Las letras de Ponce. Pasó eso, se perdió dinero de Federal Highway porque decían que eso era un distractivo y decidieron dejarlo así, ¿verdad? Esa fue la política pública en ese momento. El proyecto de los vehículos todoterrenos está mal aspectado en el Senado. Presidente, es más grave. Las asociaciones de motoras de gente que quería este proyecto le está diciendo, esto es una cogida de tonto. Están haciendo un registro para identificarnos y multarnos. Fuera de eso, y no deberíamos estar en un carrito de golf sin signal light, sin cinturones de seguridad, sin retrovisores, transitando por el expreso a 50, 60, 70 millas. Eddie, todo eso que tú dices es cierto, ¿verdad? En términos de que todos esos requerimientos para que un vehículo sea... Eso lo dicen los mismos que quieren el proyecto. Por eso cuando digo es cierto, lo que plantean ellos, que tú estás replanteándolo, ellos hacen esos planteamientos. Pero por encima de toda... consideración técnica legal de si tiene señales de direccionales, frenos, retrovisores, etcétera, está su vida, su seguridad. Se acaba de legislar para poner más severa la ley de tránsito contra las personas que manejan en estado de embriaguez. La ley de los vehículos todoterrenos está malita y muy mal aspectada en el Senado de Puerto Rico. Y nosotros pues no vamos a ceder a presiones. ¿Que queremos colaborar? ¿Que queremos buscar una alternativa? Claro que sí, pero no va a ser festinadamente. Y no le vamos a dar al secretario del DITOP ni a nadie la facultad de reglamentarla como él quiera esa situación de los vehículos todoterrenos. La reforma no va a pasar. De permisos que también ya se envió el proyecto 107 de Fortaleza de Administración. Hay unas movidas que me parece interesante, hay que mirarlo con un poco más de cautela, de cómo se va a hacer los procesos de notificación al ciudadano que pudiera estar afectado y los procesos de vista. Yo soy de la opinión de que la burocracia tiene harto al ciudadano y a los inversionistas y a los contratistas y a los profesionales autorizados y a los profesionales, ¿verdad?, que manejan esto de una forma o de otra, ¿verdad? Yo creo que debe haber 2 clases de permisos. Aquella construcción, obra o actividad que de alguna manera impacte los recursos naturales y ambientales, que eso requieren un rigor más severo y más, sin ser burocrático, más severo y más cauteloso, ¿verdad? Cautelar. Antes de que alguien se amarre a la palma o al árbol. Que se amarre la palma. O se amarre un portón. No, la palma que se amarre, no hay problema ninguno. Yo tengo problema con eso. Que surjan los manifestantes, es lo que quiero decir. A lo que voy es que ese tipo de permiso es un poquito más. Claro. Que hay que manejarlo con mayor responsabilidad.
Y el otro, que es el de la parte operacional, Sí. por ejemplo, Eddie, si tú compras una farmacia, le compras una farmacia a Chero, pues ¿por qué tú tienes que pedir los permisos de nuevo? O toda la cosa, sencillamente hacer una transferencia. Una estación de gasolina, o cualquier otro tipo de negocio pequeño, mediano, o lo que sea. Así que la reforma de permisos debe ser, para mí, que en el caso de los que son de operación, de gerencia, más que de impacto en los recursos naturales, debe ser un registro. Mira, aquí está, yo me registré, este es mi negocio, estoy aquí, cumplí con el ABC que típicamente se pide, y aquí estoy registrado, y que luego el gobierno va y que lo permitan abrir de inmediato y operar de inmediato, o si es una continuación que continúe operando. Eso lo estamos manejando. Es peor porque muchas de las agencias no tienen los suficientes inspectores para que vayan y vean a ver si las condiciones. Entonces el Partido déjame Popular, operar. entonces el Partido Popular, después visítame y párteme con la multa, pero déjame operar. Entonces los genios del Partido Popular proponen recortar el 5% a las agencias para que haya menos personal, menos servicio. Son unos genios. Por eso han perdido 3 veces. Y se van a coger la cuarta, Eddie. Se la van a coger. Pero, presidente, en días pasados identifican unos gastos de publicidad, relaciones públicas y actividades de estas artísticas. Sí. 25 millones. Bueno, yo creo que todos los gastos de publicidad siempre pueden achicarse, ¿verdad? Y pueden recortarse dependiendo, ¿verdad?, de qué tipo de actividad sea. Si es una actividad promoviendo la inversión en Puerto Rico, promoviendo el turismo en Puerto Rico, bueno, pues hay que mirarlo con detenimiento. $54,000 para un fotógrafo de la gobernadora mensuales. Bueno, yo no sé si se le pagaron $54,000 a un fotógrafo, pero todos esos servicios de fotografía. Claro, todos esos documentos van finalmente al Contralor y el Contralor audita, pero de nuevo, esa imputación a nosotros no la van a hacer, al Senado no se la van a hacer. Tan sencillo como eso. Pero parecería excesivo. 5 términos, 3 presidencias, sin señalamientos del Contralor de Puerto Rico, del Contralor Electoral, ni de ética. Ni de las autoridades federales tampoco. Tampoco. Ah, no, sí, deja que aquí los de la izquierda decían, van a tocarte la puerta, esto, lo otro. Y ahora no sé qué estarán diciendo, pues no. De hecho, no sé de ellos, ¿no? Están desaparecidos. Pero si hubiera ese tipo de gasto que no necesariamente trastoca servicios a la ciudadanía, pues claro, se debería mirar, presidente. No ese, todos los gastos que por ejemplo, hay sobrantes. Tú escuchas cuando discutimos el presupuesto. Sobró tanto, sobró esto, sobró aquello. Sobrante en un gobierno que tiene deficiencias en algunas agencias de recursos para dar servicios, donde, ¿verdad?, podría mejorarse el sueldo de algunos servidores públicos, policías, bomberos, maestros, profesionales de la salud, etcétera, entre muchos otros, los oficiales de corrección, y todos los demás, recursos naturales, los vigilantes, pues, y muchos otros, ¿verdad? Estoy diciendo eso, pero no excluyo a nadie. Pues no me vengan con que hay sobrante. No me vengan con que hay sobrante. Eso cuando los municipios tienen superávit. Hay algo que no estás haciendo. Bueno, lo que pasa es que algunos superávit son un truco. Algunos superávit son un truco, ¿verdad? Proponen un presupuesto a la Asamblea Municipal, perdón, y entonces obviamente gastan menos, y entonces tienen un argumento técnico para decir que tienen un superávit porque habían propuesto X y gastaron Y. Ya. Pero no es que tengan los chavos en la caja, necesariamente. No existen. No. En el cofre. Es otra mentira más. Presidente, pero quiero volver a la idea principal porque todo esto tiene un denominador común y es que esas reuniones que se supone que se hagan periódicamente entre el Ejecutivo y el Legislativo se hacen, sí, pero parece que no se están diciendo la verdad. No. O después cambiar los muñequitos, como dicen bueno, en la calle. Es que sobre la marcha, siempre que hay por ejemplo, cuando se trata de un proyecto, la discusión de un proyecto provoca reacciones, provoca planteamientos. No digamos de lo que se discute entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino de los actores, sector privado, la empresa. Mira, si ustedes hacen eso, me impacta de esta manera. Les sugiero esta otra alternativa para que entonces busquen alternativas. Así que la relación con la gobernadora es buena, con Johnny pues excelentemente buena también. Y en esas 4 instancias que le di, en lo que era las escoltas, reforma contributiva y vamos a dejarlo en esas 3. Ustedes se sentaron con el proyecto al frente y le dijeron, necesito esto, desde esa reunión antes de radicar el proyecto. ¿Qué está pasando antes de que se radique el proyecto? Bueno, se discuten temas, modelos, se discuten elementos que van a estar insertados y luego al final hay un documento que es el pulido, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no se haga el ejercicio de evaluarlo y tener documentado el informe. Pero ¿qué está pasando después? Quiero que me diga cuando regresemos de la pausa, porque me parece que ahí quizás pudiera estar habiendo el desfase entre lo que ustedes discuten allí
y después con lo que se confronta en el proyecto por escrito. Esta es una Z con el licenciado Eddie López. No, Achero fue el que dijo eso. Presidente, nos quedamos hablando de esta dinámica que debería existir y conciliar. Inclusive a veces se establecían unos talking points para decir, pues mira, tuvimos esto y vamos en esta dirección, esta es la política pública, pero parecería haber sorpresas cuando se radica el proyecto y se pone en blanco y negro. Y decía yo, si es el equivalente, no sé, a que yo voy a llegar a un acuerdo de un contrato con Achero, hablamos de todas las cláusulas y después cuando se lo presento por escrito, hablamos en la reunión, en la letra chiquita hay otra cosa. O en la letra grande o chiquita, porque no hablamos con el documento al frente. Pero eso es lo que está pasando. Achero no se deja, donde se resbale ese, se matan 1000. Pero mira, quizás Eddie, es que no estamos hablando con el documento al frente cuando tienen esa conversación inicial. Mira, lo que pasa es que toda conversación conducente a la presentación de un proyecto va a concluir con algún tipo de modificación al proyecto, ¿verdad? Así que el documento final pulido que se radica también va a ser objeto de cambios porque personas que no participaron de esa reunión o de esa discusión tienen algo que decir y algo que aportar cuando son temas fundamentales. Cuando son temas que se han discutido 1000 veces. Yo he escuchado gente, mira, que es que no han hecho una vista pública. Pues si ese tema se ha discutido tantas veces, que ¿para qué van a hacer una vista pública? Si ese tema es tan claro, que ¿para qué va a discutir? Ya ustedes mismos pueden decir lo que van a decir los grupos de interés, lo que van a decir las agencias. Exactamente. Así que el problema está en cuando hay gente que quiere sustituir en la discusión pública los talking points que tú llamas con el razonamiento intelectual. Usted tiene que razonar el proyecto, estudiarlo con detenimiento. Si usted va a aprobar proyectos a base de talking points que le dan para que la gente venga a los programas y diga ABC, pues ya, que haga eso, pues que lo haga. Nosotros no. Así que los talking points son importantes para tener una visión general de los aspectos que cubre una medida o una iniciativa, algún programa, algún tema. Pero cuando son proyectos de ley, usted no puede ser un papagayo, una cotorra. Usted tiene que tener elementos de juicio para considerar con detenimiento todos los aspectos que pueden impactarse con legislación. Y a veces surgen cosas nuevas que no se consideraron antes. Y pues ese ejercicio se está haciendo con la reforma contributiva. Tan sencillo como eso. Contrástalo con el de las escoltas. En el de las escoltas, ¿usted está a favor de que tengan escoltas o en contra? Ya está. ¿En ese hubo una reunión inicial para hablar de eso? No la hubo. Pero yo creo que se deben eliminar las escoltas. Yo estoy de acuerdo con el proyecto de Juan Oscar Morales. Pero para que no dijeran que hay guerra, yo le aprobé sin enmienda. Se nos enmendó la Cámara. Nos fuimos nosotros. Y la Cámara lo envió para acá y ahora hay un comité de conferencia. Pero total, no va a tener ninguna eficacia sobre Wanda Vázquez. Porque a ella la vino a visitar el proceso legislativo. El manto sagrado, el proceso, presidente. Ella se revistió con el manto sagrado y no pasó. Hay un solo manto sagrado. Y no pasó nada. Hay uno solo. El del indulto de Donald Trump. Hay uno solo. Hay un solo manto sagrado. No, los demás son fecas. Así que no te sorprendas, puede pasar cualquier cosa con eso de aquí a allá, en las conversaciones que hay entre Fortaleza y el Ejecutivo, el Legislativo y todos los actores. Aunque no haya convicción. Podría haber diferentes escenarios. Nosotros, lo importante es que la gente hable claro, ¿verdad? Y no vengan a decir cosas por decirlas. Hay que razonarlas, hay que entenderlas, hay que discutirlas, hay que abrirlas, las que merecen discusión. Las que no merecen discusión, esa es una, que no merece discusión. Usted está a favor o en contra de la escolta, ya está. Punto y se acabó. ¿Quién tiene que hablar claro, presidente? Todo el mundo. Todo el mundo tiene que hablar claro. ¿Quién no está hablando claro entonces? El pueblo de Puerto Rico es más juicioso de lo que la gente piensa. De acuerdo. La gente reconoce los alcahuetes, los papagayos, las cotorras, los demagogos, los incompetentes, la gente los conoce. Y los vagos. Y los vagos y los mediocres los conoce. Y los analistas, eso que ahora sí, bien varonil, que son populares derrotados, eso, la gente sabe que eso es una pantalla. La gente lo sabe. Pero te digo, algunos medios de comunicación, algunos periodistas, algunos analistas, a mí me ve, me sigue. Tiene una fijación conmigo. Algunos analistas, algunos periodistas, pues tienen su agenda anti-PNP, anti-estadista, anti-gobierno. Yo lo puedo entender y ese es su derecho. Ese es su derecho. Pero yo sé que tiene que ser duro, Eddie. Tú sabes lo que es 4 años hablando en contra de nosotros y que le ganemos. Es duro. Yo también lo entiendo. Presidente, Proyecto de Dignidad, hace unos minutos ahorita estaba la presidenta actual, Nilda Pérez, y parece que están molestos con el PNP porque le han vaciado los proyectos
conservadores, de los cuales ellos no están en contra, pero no parecen estar muy contentos con que ustedes hayan presentado esas iniciativas. Pues a mí los planteamientos de esa señora no me merecen ninguna reacción. Para mí es una ciudadana privada. Una ciudadana privada porque ese partido no existe. ¿No retuvieron la franquicia electoral? Bueno, conforme a las disposiciones del Código Electoral. Una cosa es la franquicia y otra cosa es lo que tengan. Pero no perdamos tiempo con esa señora. Esa señora no tiene total irrelevancia y total inconsecuencia. ¿Quedan más proyectos de corte conservador, como Imagínate le llaman? tú, el 50% de su delegación legislativa la renunció. Imagínate tú. ¿Quedan más proyectos de corte conservador por venir? Claro, nosotros hicimos un compromiso programático y lo hemos cumplido. Eso está en el programa de gobierno. Claro, y nosotros como legisladores hicimos unos planteamientos de que íbamos a mover y yo le agradezco a la señora gobernadora que nos ha dado el espacio, le agradezco que se aprobó el 923 en la Cámara con unas enmiendas que yo creo que son correctas y vamos a concurrir con ellas si es posible hoy. Así es que... Había salido el titular de que había sido sin enmiendas y por eso... No, unas enmiendas, ¿verdad? Que no hay reparo en el Senado y vamos a concurrir con ellas. Así que yo le agradezco a la gobernadora que ha permitido y que ha firmado esas leyes y a mis compañeros de la Cámara y por supuesto a todos mis compañeros del Senado también. De mi lectura de ese proyecto, y lo he dicho aquí, no tiene nada que ver con el aborto. No tiene nada que ver. Tiene que ver en un acto violento donde se le prive a una mujer en gestación de su vida y la de entonces viene aquí no es que se va, que hablan así. No se va a acusar al médico, a la enfermera y al que hay 300 médicos. Ok, entonces hay 300 médicos. Perfecto. Respetamos la opinión de esos 300 médicos, tienen nuestra más estima, nuestra mayor estima. Todo. Pero entonces el que corrió para presidente del colegio médico sacó casi 3,000 votos. El que llegó segundo sacó casi 500. Pues esos son menos que los que perdieron. Ya, ¿lo quieren llevar a números? Pues ahí tienen números. Pero no hay ninguna vinculación con el aborto. De hecho, lo dice expresamente. Para actos violentos. Exacto, para actos de asesinato. De asesinato. Sí. Y el asesinato requiere intención, requiere tortura. Unos elementos particulares y especiales. Correcto. Así que, de nuevo, es igual que lo del nepotismo. Allá vamos ya mismo, porque tengo que pausar. Y quiero hablar también de unas expresiones del secretario del Partido Popular Democrático, que ganarle a usted, que es más fácil si usted fuera el candidato a gobernador. Dijo, y que lo diga él, que ha perdido todas las veces. Vamos a ver. Y que lo diga él, que es un perdedor frecuente. ¿Cómo reacciona a eso? Cuando regresemos de la pausa, tenemos mucho más que hablar. Ayer analizamos eso del alegado nepotismo. Hay una cosa que se llama el Estado de Derecho vigente. Y si se sigue las reglas y se sigue como es, y el que lo quiera cambiar, que somete un proyecto y se tira al ruedo. De Nación Z con el licenciado Eddie López. Presidente, regresando ya de la pausa, hablábamos, o antes de irnos a la pausa más bien, hablábamos del asunto del alegado nepotismo que se saca una información, particularmente del Senado. Me parece que dentro del contexto también, cuando usted dijo, yo no autoricé que los legisladores se fueran para el Fitul y había que buscar algo en el Senado que denunciar. Que no es ninguna denuncia porque el Estado de Derecho vigente, la ley de 1941 de ley de nepotismo le aplica a las agencias, no le aplica a los cuerpos legislativos. Hay una reglamentación a esos efectos que envían una carta, una solicitud al presidente del cuerpo y el presidente del cuerpo autoriza o no, uno por legislador, me parece que fue lo que leí. Sí, es uno. Ajá. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo allí. El hijo de Juan Oscar trabajó en el Senado antes que su papá. Que ha trabajado allí antes de que esa figura llegara a la legislatura y obedece. Y es un muchacho competente, muy competente. Y evidentemente todas esas razones se unen a esta discusión y no necesariamente eso se comunica a menos que se pida. Habría que cambiar eso ante los pedidos de Pablo José Hernández, que de eso debe cambiar. Bendito. ¿Cómo reacciona? Mira, bien sencillo. Lo que pasa es que Pablo José siempre habla en gris. Ok. ¿Verdad? Y entonces, pues, por ejemplo, Pablo José lo que tiene que decir es que si él fuera electo, si este pueblo se volviera loco y eligiera a un incompetente como él, pues entonces que si él fuera electo va a eliminar todas las leyes conservadoras que él ha criticado. Que va a eliminar las escoltas y que va a eliminar, ¿verdad?, esa ley del nepotismo que viene desde el Partido Popular, precisamente, que fue quien lo instituyó. Ok. Así es que lo curioso de esto es, mira, para el presidente del PPD y para algunos en la jefatura del PPD, el vínculo familiar del hijo de Josian y de la hermana de José Luis Dalmau es peor que las imputaciones que hay contra el alcalde de Arroyo. ¿Cómo es eso? El alcalde de Arroyo está imputado de acoso sexual y se mostraron en las redes los textos y todo. Eso suave, eso con Manuel Seda, Duproce,
Pero los familiares no, mano dura contra el hijo de Josian y mano dura contra José Luis Dalmau. Eso demuestra a ustedes, mis amigos que nos observan y nos escuchan, la pobreza de carácter que él tiene. La pobreza de carácter. Si de lo que se tratara es que algún familiar está siendo contratado y no rinde labor, o no está cumpliendo, o no tiene los requisitos para el cargo, o para el puesto, o para el servicio que va a prestar por empleo o por contrato, pues eso es otra cosa. Pero eso no es el caso. No es el caso. Entonces, él que usa el vínculo de su abuelo como gancho para su fallida candidatura, le critica el vínculo familiar a los demás. Ese es él. Presidente, en nuestra última conversación hablábamos de la viabilidad política de la gobernadora y si en un momento dado no era viable, tenía que ser generosa, me decía usted, se incluyó dentro de Ella no, todo el mundo. Claro, se incluyó usted dentro de la lista de posibles aspirantes y le pregunté al secretario general del Partido Popular acerca de eso. La brújula, el señor Brújula. ¿Cómo que la brújula? La brújula, porque él lleva la dirección del Partido Popular a donde nosotros queremos, a la derrota. Anda, ok. Entonces, ¿qué dijo ese muchacho? Pues dijo algo aquí que va algo como esto. El PNP va a tener un aspirante o una aspirante para 2028. ¿A quién consideraría mejor para propósitos de que Pablo José sea el candidato? ¿Miguel Romero, Tomás Rivera Chats, Jennifer González? A cualquiera de los tres le ganamos. ¿A cualquiera de los tres? A cualquiera de los tres. ¿Seguro? Hay que ver si Tomás se ¿A tira. cuál le ganan por más? Vamos a hacerte la pregunta de otra manera. ¿A quién le ganamos por más? A Rivera Chats. Viste, yo tuve que pensarlo. Eso no Manuelito, son qué miedo votos, me tiene, Manuelito. Deberías tenerme. Mira, Manuelito, en la orilla de la playa, bobos como tú pueden retosar. En agua profunda no te metas, que puede ser alimento de tiburón. Pregúntale a tus compañeros. Primero. Y tú de triunfo no hables si tú eres un perdedor nato. Llegaste tercero en la pasada elección. Tú eres un derrotado ganándose $8,000 del Partido Popular. Así que nosotros acá, contrario a ustedes en el Partido Popular, nos centramos sobre una figura, sobre una persona. Nosotros en el PNP centramos sobre lo que son los principios, la igualdad plena, el buen gobierno, crearle la oportunidad a todos los hijos e hijas de esta tierra para que tengan el máximo escenario posible para desarrollarse hasta donde ellos quieran. Ustedes no, ustedes están haciendo una apuesta a una figura. Por eso llegaste tercero, por eso les ganamos. Y un bobo como tú retosa en la orilla de la playa, pero en las aguas profundas no te metas, que puede ser alimento de tiburón. Pregúntale a algunos cuantos de tus compañeros. 5 términos, 3 presidencias. ¿Es una promesa o una advertencia? Que lo coja como él quiera. Yo no sé cómo él procesa mentalmente las cosas, ¿verdad? Y no quiero meterme en esa expedición porque sería peligroso, ¿verdad? Caminar por ese valle. Pero que lo procese como él quiera. Si nos quieren subestimar, que nos subestimen. Busquen los números, quién es el candidato por acumulación que más votos mixtos saca. Pero busquen. Si lo quieren mirar como lo quieran mirar. ¿Hay desgaste o erosión en la base del PNP que habría que buscar votos afuera? Todo presidente? político, todo partido político tiene desgaste y erosión. Todo. No hay duda. ¿Cómo se Pero el que trabaja es con bobo, eso? el que es bobo del saque, como Manuel, es bobo. Esos muchachos no. ¿Cómo se trabaja con esa erosión o ese desgaste? Hay múltiples formas de aglutinar, ¿verdad? Y hay múltiples formas de llevar mensajes. Por eso es que el que apuesta a una figura y no al colectivo, a lo que representa al colectivo, que es la base del PNP. Por eso es que el PNP es el partido más grande. O sea, aquí nosotros, todos los líderes somos transitorios. Yo puedo correr como no, quizás no corra, puedo correr para senador, puedo correr para gobernador, puedo correr para cualquier otra posición, o quizás pueda no correr. O sea, los escenarios son. Lo importante es que yo no tengo a mi figura como la prominencia del partido y ninguno debe tenerlo. Es el colectivo, lo que representa, lo que promovemos, lo que promulgamos, lo que hacemos. Somos mejor gobierno. Siempre que el PNP gobierna, Puerto Rico progresa. El cambio de la figura de la gobernación es una de esas cosas que pudiera... Claro. Ellos decían que Romero Barceló no ganaba y fue comisionado residente 2 veces. Presidente, ya para concluir, pues se nos traiciona el tiempo, el asunto de la viabilidad política de la gobernadora, si no pasa la reforma contributiva o no queda como ella quiere. Es que no tienen... Edwin Mundo habló de 6 meses, Johnny Méndez habló de este año. Pues yo discrepo de los compañeros. ¿Cuándo pudiera determinarse, tener que hacerse esa determinación? Las candidaturas se determinan. El último año. El último año, la reforma contributiva se va a resolver ahora. Y el PNP va a aprobar una reforma contributiva y va a hacer todo lo que está a su alcance. Y si tenemos que pelear con la Junta para aprobarla, y si tenemos que buscar una alternativa para que el alivio llegue,
la buscamos, pero el PNP promete y cumple. Y el Partido Popular no ha aprobado nunca jamás una reforma contributiva en los últimos 30 años. ¿Pudiera venir un parcho, el crédito reintegrable? No sé, todas las alternativas están sobre la mesa siempre que el beneficio le llegue a la gente. Gracias, presidente, por Gracias estar con a ti, nosotros. Siempre está a su casa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Creo que sí. Miren, la semana pasada les decía que lo que está en quiebra es el gobierno. Y que aquí hay mucha gente que le está yendo muy bien. El segundo banco de los 3 bancos principales, hoy en prensa escrita. Ya había sido Oriental, ahora es First Bank. Todas las métricas del 2025 consideran que fue un año sólido para la institución bancaria, dice hoy la prensa escrita en la sección de economía. Superaron el $1 billón en ingresos totales. Asimismo, aumentaron las ganancias por acción en un 19% y registraron un rendimiento del 1.8% sobre los activos promedios, al tiempo que alcanzaron un nivel histórico mínimo de activos no productivos. Whatever that means. Eso está en blanco y negro. Hay accionistas. O sea, estas cifras no se pueden truquear. Ni los depósitos, ni los préstamos que tuvieron una cifra récord de $13.1 billones respectivamente, los depósitos y los préstamos. El dinero está corriendo en Puerto Rico. Hay actividad económica. Lo que pasa es que ciertamente o parecería ser mejor para un solo sector que para el resto. No obstante, hay mucha gente haciendo aquí buen dinero y metiéndolo en los bancos y reinvirtiéndolo. Por eso, a pesar de que ha bajado considerablemente la cantidad de personas en el país, todavía vemos cómo la economía y el billete se mueve y vaya a cualquier restaurante a mediodía. El mall no es un buen indicativo por lo que le he dicho, ya casi todos hacemos las compras por internet y es menos lo que compramos en los centros comerciales. Eso tuvo su repunte en los años 80 y 90 y pues como todo, pues la gente transiciona dentro de sus estilos de vida a otros comportamientos que les sean más cómodos. Normal. Ha pasado en todas las historias en todas las décadas o las temporadas en la historia de la humanidad. Nación Z con el licenciado Eddie López. Y miren, le dije que venía a hablar un poco de energía. Obviamente los asuntos de reforma contributiva nos han tenido entretenidos, por decirlo menos, por lo menos, ¿verdad? Todo lo que ha pasado y que ha pasado aquí en Nación Z. Particularmente las expresiones tanto del secretario de Asuntos Públicos, Jan Peña Payano, como el representante Eddie Charbonnier y la senadora Nitza Morán, que en estas últimas horas, pues, ¿verdad?, han sido protagonistas de lo que es la controversia que debiera ser de una información que debe entregar el Ejecutivo al Legislativo y que a esos efectos, pues, ha disipado quizás o ha restado atención a ciertos asuntos que tienen que ver con energía. Y no sin extenderme mucho, ¿verdad? Porque el negociado de energía como ente regulador parece que de momento ha apretado el paso para ciertos procesos que ya estaban en ley. No fue que la ley cambió, es que no lo estaban haciendo y ahora alguien les puso el dedo en algún sitio y están procediendo a hacer lo que debieron haber hecho hace mucho tiempo. Y una de las cosas es que está requiriendo unos informes de los operadores privados para propósitos de las métricas de cumplimiento con lo que se obligaron en sus contratos. Normal, ¿verdad? Lo que hace todo patrono, lo que hace todo contratista o contratante, ¿verdad? Para saber si por lo que yo estoy pagando me está dando resultado o por lo que yo estoy cobrando. No necesariamente puedo dar el servicio al cual me comprometí. Eso pasa también. ¿Y qué pasa? Es el propio operador del sistema de transmisión, distribución, facturación y mantenimiento de la infraestructura pública quien dice, oye, hay una métrica que en el pasado se ha traído y que yo mismo, yo operador, te voy a levantar la mano y te voy a decir que esa métrica
se ha disparado en un 16%. Y va en contra de mis intereses. En efecto, hay más apagones y duran más. Y de momento uno lee el título y dice, ¿what? Pero espérate, ellos mismos están diciendo que ese índice, que son unas siglas en inglés, es SAIDI, como se llama la perrita de Michelle Martorell. Le envío un abrazo a toda la familia. Ese SAIDI determina cuántas veces se va a interrupción de servicio y por cuánto tiempo. Yo dije, lo primero que me dijo mi instinto fue, si están haciendo eso, aquí evidentemente no es por culpa de ellos. Van a poderlo justificar de alguna manera. Me refiero a Luma Energy. Y no es que es una justificación, es que es la razón detrás y nuevamente se revive la figura del incumplimiento por parte del Estado en nutrirle las cuentas, que es el ejemplo que yo le doy siempre, de que le están pagando el sueldo, pero no me dan chavos para la compra en el restaurante. Le pagamos el sueldo al gerente, pero no tiene con qué comprar el arroz, la habichuela y lo que se ofrece allí. Y evidentemente, nuevamente, queda de manifiesto el hecho de unas cuentas ahí de emergencia que les debió haber nutrido el Estado y que no lo ha hecho. Pero es mucho más grave todavía. Porque el que no tengan esas cuentas nutridas con el dinero que se obligó el Estado a ponerles allí para que ellos hagan sus trabajos, les imposibilita también, y lo ponen en blanco y negro con documentos, el reclamar los dineros federales de FEMA. Y ahora sí. Porque si eso es lo que le va a reclamar la administración de turno en los tribunales, aquí dejan por escrito bien clarito que el que tú no me hayas desembolsado y me hayas puesto el dinero que te comprometiste a hacer, me está creando daño a mí y está creando el daño que tú estás diciendo que yo estoy provocando. Entonces, ¿la negligencia es de quién? El negociado también, en días recientes, hizo otra cosa adicional que me parece que pudiera rayar hasta en la irresponsabilidad. Y es que ante la línea que lleva la administración de sacar a patas por fundillo a Luma, porque esa fue la promesa de campaña, están analizando el negociado si puede las brigadas de los municipios darle servicio y reemplazar el alumbrado público. Hay una situación ahí de peligrosidad, de seguros, de trabajos que pudieran estarse haciendo para el cual ese personal del municipio no ha sido adiestrado. Esto no es sorpresa, es sentido común. Y por eso ha habido cierta resistencia. Hay gente que pudiera pensar que es que porque de mi maíz ni un grano, porque ya yo tengo eso en mis proyecciones, cuando yo firmé ese contrato, yo estuve de acuerdo con ese pago que me iban a hacer y yo contaba con ese proyecto dentro del movimiento que yo hago como empresa. Y si tú ahora dentro de tu política pública me alteras esa realidad, vas a incidir en mi presupuesto operativo, vas a incidir en mis movimientos de personal, vas a incidir en mi ganancia. Pero chévere. Ahora el negociado dice, y pudiera imponer por reglamentación, y cuidado aquí, que parte de ese trabajo de reemplazo de alumbrado público lo tiene que hacer y se lo tienen que dar al municipio. Pero no es que el municipio lo va a hacer gratis. Es que a quien contrate Luma para hacer ese trabajo tienen que ser esas brigadas del municipio, y ahí hay un problema bien grande. Recientemente, esta misma administración había dicho y había levantado el asunto de que la contratación o la subcontratación de personas que hicieran trabajo en el field no podía quedar al arbitrio exclusivo de Luma, ni contratar a sus subsidiarias o a sus matrices. Tenían que ese proceso ir a competencia.
y escoger el mejor postor para dar el servicio de contratista, ya sea para el reemplazo de alumbrado, ya sea para excavar y soterrar cable o cualquier cosa de lo que haga Luma. Porque FEMA les dijo, si no haces ese proceso competitivo no te voy a pagar. Porque mis guías federales, tienes que llevar un proceso de competencia, sea subasta, RFP, lo que sea, pero tienes que probar de que tú alertaste a grupos que daban ese servicio y que no solamente el más barato, sino el más responsable, con mejor capacidad, fue al que contrataste. Por lo tanto, si la regulación estatal que intenta imponerse a través del negociado, que yo me sospecho que habría que legislarla también, que con simplemente un reglamento o una carta circular y ya ese perro les está mordiendo con lo de los enseres, cuidado ahí. Pero si decidimos ir en esa dirección, estás violando regulaciones federales. No le puedes imponer al contratista a que subcontrate a quien tú quieres, porque esa es la política pública. Esto no es comprar artículos que se hagan en Puerto Rico y que le pones una cuota al gobierno para que compre X porcentaje de artículos que se hacen en Puerto Rico. Esto tiene que ver con el mejor postor y la compañía con mayor recurso y pericia para llevar a cabo un trabajo que es muy técnico, un trabajo que es peligroso. Y al final del día, ¿cómo es que dice la regla de oro, Eduardo? El dueño del oro es el que pone las reglas. Y bien claro, la administración y el negociado han expresado previamente de que hay que seguir los procesos competitivos. Así que cuidado con eso que quieren hacer. Oye, muy loable el darle esos chavos a los municipios y que guisen por ahí. Pero tendrían que ir y competir también en igualdad a cualquier otro contratista que quiera hacer el trabajo. Porque si no, los chavos de FEMA no se los van a desembolsar. Y eso queda bien claro. Y por si necesitan recordatorio, ese es el famoso de los famosos seconded, que son los empleados secundarios, los que pretendía contratar tanto Genera como Luma, porque conocían de su pericia al pertenecer a su matriz. Y aún siendo así, el gobierno federal no se lo permitió. ¿Queremos tropezar de nuevo y con la misma piedra? Como decía aquella canción. ¿Esa la hicieron en salsa también, Achero? Yo no me acuerdo. Yo creo que sí. No me acuerdo quién fue, pero no viene al caso. Pero ahora vamos más lejos. Yo les alerté a finales del año pasado de algo que estaba ocurriendo, porque por razones de política pública en la pasada administración se dijo, vamos a comprar unas baterías para como pasa en las casas, tú almacenas, eso no necesariamente funciona así, pero puedes almacenar algo por algunas horas o días inclusive, y se compraron unas baterías carísimas. ¿Y saben lo que pasó? En lo que se daban los permisos que se tenían que dar, esas baterías llegaron al muelle. Y esas baterías, cuando llegaron al muelle, había que darles un mantenimiento para que cubriera la garantía de la compañía a las que se les compró. Eso no ocurrió. Y estuvieron en los muelles por semanas o meses, si no es que están allí todavía, o en algún almacén deben estar tiradas. ¿Y cuál es el problema? Ahora por fin le dan el permiso para conectar esas baterías. ¿Van a funcionar? ¿Van a tener su garantía intacta? Se los dije hace meses y allí estuvieron tiradas aguantando agua, sol y sereno. Pero, de nuevo, una política pública de una administración anterior que pudiera tener algún sentido, que pudiera ayudarnos en una emergencia, pero como era de la administración anterior, no, deje eso ahí, que siga corriendo el proceso y ni tan siquiera vamos a procurar porque se apruebe. Pero se aprobaron más cosas que tienen que ver también con energía. Y es que si volviéramos en una máquina del tiempo a finales de los años 80 o de los 90, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica era un modelo viable y generaba millones de dólares mensualmente para propósitos de
lo que hacía y la misión casi social que se trazó desde el año 42 de hacer llegar la energía eléctrica a los sitios más remotos y recónditos a como diera lugar, pues en ese momento veíamos los problemas que tenían nuestros vecinos de República Dominicana. Y que no se han disipado del todo, porque allá hay apagones también y mucho. Y si bien hay una inversión muy nutrida, no necesariamente americana, hay que reconocerlo, tienen unos problemas en sus comunidades también, quizás las más remotas, para hacer llegar y pasan mucho tiempo. Allí hay sitios que dicen que no es que haya luz, es que la luz regresa, no es que se vaya la luz, es que la luz regresa a veces. Pero ellos identificaron allá, y el presidente Abinader está muy metido en este tipo de estructura comercial, en que ellos tienen exceso que nos pueden vender para acá y ganarse unos chavitos. No es tanto el exceso, porque bastantes informaciones que han trascendido a través de medios de prensa ya, de que no hay suficiente generación. Pero como necesitan allegarse dinero, y nos vamos a venderle luz a Puerto Rico, vamos a tirar un cable. Y hubo unas compañías, y hubo un movimiento ahí, y trasciende que en días recientes, en horas recientes, el presidente Donald Trump dice: dale para adelante, te autorizo el cable de la República Dominicana a Puerto Rico. Y el presidente Abinader, ni tonto ni perezoso, rápido anuncia la iniciativa. Eso pudiera traerle problemas al sistema de allá. ¿Cuánto se va a permitir? ¿A cómo la vamos a pagar? Esos son detalles bien importantes. Porque si algo ha probado la historia en este tipo de acuerdo y de estructura comercial, es que no nos ha ido bien. Y que el diablo está en los detalles, y los detalles y la letra pequeña del contrato. Y ahí están los diferentes contratos de la Autoridad de Alianza Público-Privada, no solamente los de energía, donde hay mucha crítica, mucho reproche, pero como hay secretividad también en la negociación del contrato, y las condiciones de lo que se cede a ese operador privado no está tampoco en un nivel óptimo, todo eso prima sobre si es el mejor negocio para Puerto Rico. Porque como lo que te estoy entregando para que tú operes es un junker, no puedo exigirte lo que debería exigir. Y ese es el problema que nos trae. Y de nuevo, es una infraestructura que es crítica. Nos jugamos la vida en términos de la energía eléctrica. Y los asuntos de generación son importantes. Porque a pesar de que todos somos los clientes de Luma, queda más que manifiesto que la mayoría de los apagones que está habiendo en ese índice que les hablaba ahorita, en el SEIDI, no necesariamente es porque falla, debo decir, la estructura de transmisión y distribución. Es porque si no hay suficiente generado en las cafeteras esas, que es ya también harto conocido que ha habido que parar algunas por mantenimiento o por cambiarlas de su operación y de combustible que utilizan. Eso, pues si no tengo nada para enviarte por el cable y por el transformador. Ah, pero como el cliente es de Luma y Luma es la que le factura, pues hay que matarlo. Y me trae a otro punto que tiene que ver con el análisis legal, la esquinita legal que siempre la tenemos por ahí. Y es que, como recordarán, se presentaron varios pleitos. Uno tiene que ver con el asunto de los enseres dañados, que no es la nevera o el microondas típico de 100 o 200 pesos o 1,000 pesos en el caso de la nevera. Estamos hablando de unos equipos de una farmacéutica que cuestan millones de dólares. Y se presentó un tipo de demanda de clase para esos propósitos, pero hay otra más que se está atendiendo. Y es por el cargo ese de las pensiones. Y vuelvo y les recalco. Cuando se trata de las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, yo soy el primero que levanto la mano. And I'm biased. Yo tengo un sesgo.
Yo tengo 2 pensionados en casa que dependen de eso. Y soy el primero que levanto la mano porque tengo conflicto. Pero siempre les doy la información como es. Y la realidad es que esas pensiones siempre, todas las pensiones, se pagan de fondos públicos. Ahora duele más porque usted lo ve en el cargo de la factura. Eso es un asunto de política pública. En un momento dado se mandaba el dinero de las aportaciones y eso iba a un fondo, que ese fondo se nutría con unas inversiones y se pagaba de allá. En un momento dado, el gobernador Pierluisi dijo, ese sistema colapsó por una razón o por otra, nosotros vamos a coger eso como un compromiso de gobierno y se va a pagar de dinero del gobierno. Y nadie gritó. En esta administración se cogieron unos préstamos para seguir la línea del gobernador Pierluisi, pero en un momento dado se dijo que, ¿sabes qué? Vamos a identificarlo. Vamos a ponerlo como un line item en la factura, ya no lo vamos a sacar de otros fondos públicos, vamos para que el cliente lo vea ahí en la factura lo que se está pagando. Y eso creó una molestia en distintas vertientes. La primera es que ¿por qué tengo que pagarle yo la pensión a alguien cuando yo mismo no tengo una pensión de la cual voy a disfrutar para mis años dorados? ¿Válido? Pero tiene que saber que ya usted la pagaba de otro bolsillo. Ahora se la pusieron en el bolsillo de lo que usted paga mensualmente en su factura de la luz. Hay otro asunto adicional. ¿Quién determinó que eso se iba a hacer así? Fue el gobierno y todo el entramado de las agencias del Ejecutivo. Y ahí está el negociado de energía. Ahí está la Autoridad de Energía Eléctrica, que todavía están vivos. Pero ¿saben qué más pasó? Metieron a Luma ahí como si Luma tuviera alguna injerencia en determinar cómo se va a cobrar y cómo se van a pagar las pensiones de otros funcionarios con los cuales ellos no tuvieron nada que ver. Pues ¿saben qué? Los unieron al pleito y se los llevaron enredados también. Cuando ellos no determinan política pública, ellos lo que hacen es mandarte la factura, cosa por la cual ellos cobran. Era lo que le decía. El gerente que también está en la caja cobrando. El cobrador no se lleva a los chavos para su casa. El que cobra en el restaurante o la cafetería no necesariamente va a decir cuánto vale el sándwich o la Coca-Cola que usted se toma. Pues esa persona está allí para cobrar, para pasar una factura, cobrarle usted el IBU. Y a veces algunos se molestan porque le cobran propina en la comida para llevar, ¿verdad? Alguien se le empaca también, reconozca eso, pero bueno, no voy por ahí. El asunto es que metieron a Luma al pleito como si ellos hubiesen dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacerle daño a la gente. Y ponme eso aquí. Eso lo determinó el negociado. Eso lo determinó el zar de la energía. La gobernadora fue una decisión. Decir, no vamos a coger más préstamos para pagar los 25 millones que valen esas pensiones mensualmente. Deja que se haga por acá. Vamos a ponerlo como un line item, igual que ponen el ajuste por el combustible, igual que ponen un montón de otras cosas más. Y ahí está. Entonces, podemos molestar, porque es que ya lo pagábamos. Los abogados de Luma han presentado lo que se llama una moción de desestimación. Sácame de ese pleito si eso yo no tengo nada que ver. El que yo te envíe la factura y la prepare. Yo no puedo decirte te voy a cobrar menos este mes porque yo lo decido, yo operador privado, en el renglón de ajuste por combustible o de la cosa esa de los subsidios que se cobran o del CELIC de los municipios. El que manda la factura y la cobra no se queda con el dinero, no tiene ninguna injerencia en la política pública, que es lo que se lleva con este pleito. Y me parece que tienen razón. En días recientes hablaremos más en detalle con eso. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.